Quiero hacer con ustedes una reflexión que tiene que ver con el poder concentrado en un lugar como el nuestro, como México. Y cualquiera que vea con ojo crítico lo que está pasando, o analítico lo que está pasando en la presidencia de la República con el presidente López Obrador, se va a dar cuenta que a medida que anuncia una acumulación de mayor poder, al mismo tiempo, cada vez de que tiene mayor poder, curiosamente, en la misma medida proporcional, se va aislando de la realidad. Y esto genera un círculo de silencio. Porque entonces ya nadie le dice al presidente, porque el presidente tiene tanto poder que nadie le lleva la contra. Es decir, no es que se le lleve la contra por sistema, es que tendría que haber datos que documentaran una prudencia del presidente en la medianía, o sea, a la mitad de lo que serían sus principios y sus políticas y sus posturas. Tanto él como cualquier mandatario que ha pasado por una situación similar, mientras más poder acumula, más se separa de la realidad y entonces más errores comete. El aislamiento que llegan a tener los que buscan un poder absoluto con frecuencia llega a ser aprovechado por su cúpula inmediata, que por una parte no permite que persona alguna se le acerque y por otra le hace pensar que el ejecutar estas ideas en ellos como instrumento, va decidiéndose con ello la potestad de un gran poder que acumulado es lo mejor para un país. Y entonces, no solamente él está convencido de que todo está bien, sino que su gente le hace sentir que sigue estando bien conforme pasa el tiempo. El caso de López Obrador es una muy buena forma de entender que su aislamiento radica en su comunicación social, Jesús Ramírez, y en el de algunos de los hijos que a través de sus amigos han acompañado por largos trayectos en las camionetas, en los vuelos, con acceso privilegiado al presidente de la República. Muchos de los amigos de los hijos, sobre todo el mayor del presidente, tienen mayor influencia que muchos secretarios de Estado. Y esto no se dice, pero pues está pasando. Y me lo dicen quienes van a las giras. Algo que apenas habiendo recorrido la quinta parte de su gobierno ya está afectando a López Obrador es el desgaste de este poder, lo que ocurre particularmente por una razón: tiene pocos recursos para justificar lo que hace y conforme hace más, eso que hace se justifica cada vez menos. Contestar con frases chuscas, poniendo apodos, atribuyendo los males a conservadores, a la mafia del poder, a los fifís, a otras expresiones, cada vez le funciona menos, incluso entre quienes simpatizaban con él. Mientras más errores comete, más queda en claro que no tiene idea de cómo gobernar, por lo que la realidad que él mismo está generando es cada vez más lejana de lo que las personas esperaban de él. El presidente se muestra cada vez más irritable. Ahora con lo de los feminicidios fue muy sintomático que ahí se sintió rebasado, estando cada vez más lejos de la gente y cada vez más risas burlonas hacia lo que en otros momentos es un honor estar con López Obrador. Hoy se traduce en rechiflas y en momentos embarazosos. Hace tiempo le dijo a un presidente en funciones: cállate, chachalaca, le dijo. Y ahora, ante un reclamo popular, expresa: a la autoridad se le respeta. Fíjense los contrasentidos. Durante 18 años que aspiró a llegar a la presidencia, criticaba incesantemente la corrupción. Hoy, si hay algo que ha podido evitar que la corrupción del pasado sea llevada a la justicia, es el presidente. Y saca una frase muy manida. Y la frase muy manida es: yo no soy un hombre de venganzas. Y sigo adelante porque si no se estanca el país. Tanto como aspirante a la presidencia como en su calidad de líder opositor, siempre tuvo poder, tanto el que acumuló como jefe de gobierno, como el que tenía en el liderazgo que llegó también a acumular con sus huestes, las morenas, los morenos, el morenismo. Mientras aspiró a la presidencia, nunca terminó de demostrar de qué vivía y, bueno, siquiera si pagaba impuestos. No se sabía y hasta la fecha ni siquiera se sabe. Lo que sí puedo decir
es que el presidente nunca ha generado un empleo, digamos en nómina. Ahora como presidente no puede justificar el nivel de vida que sus hijos tienen, ya no digamos de él es presidente, y todo mi respeto, pero que sus hijos tienen. ¿Cómo asigna contrarios sin licitar quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo encubre a colaboradores como Napoleón Gómez Urrutia, o como Manuel Bartlett, o como René Bejarano, y así la lista? Fortunas que no corresponden a lo ganado en toda una vida como servidores públicos. El caso de su vocero de toda la vida, el señor Yáñez, que de entrada llega y tiene una fastuosa boda en Puebla, y después de todo lo hizo a un lado el presidente, y él acaba por, ¿cómo se llama César Yáñez. Ese. Se me atora, la gente que se me atora. César Yáñez luego acabó justificando que la boda la habían pagado los papás de la novia y que no tenía nada que ver. Él nada más fue como novio. Siendo vocero de un presidente que va a ir a la boda y que sabe cuáles son los efectos, por lo menos pudo haber enterado al presidente que era una boda muy fastuosa. O lo podría haber hecho de una manera más sencilla. Estas cosas hoy poco a poco se le perdonan menos al presidente, hasta que llegará un momento en donde se crucen dos líneas que hoy corren paralelas. Por un lado, un presidente que dijo y juró que iba a luchar en contra de la corrupción, y hoy un presidente que está convirtiéndose en cómplice de la misma cuando no se ataca de manera frontal a los que quisiéramos ver hoy juzgados. ¿Dónde está la alta jerarquía de nuestro país del sexenio anterior o de los anteriores o de todos aquellos que se beneficiaron? Pongamos todos las barbas a remojar. Queremos que este país sea un país probo, limpio, decente, en donde se cumpla con la ley, en donde se cumpla con la justicia. Pues entonces empecemos, señor presidente. Y yo no lo veo muy entusiasmado en hacerlo. Y eso sí, cada vez lo veo más deleitándose cómo abraza a un poder que un día, no sé cuándo, se le va a ir de las manos. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con.